Dios estaba llamando a Gedeón a liberar el pueblo de Israel que estaba en opresión. Y la primera tarea, ya vimos el llamado, estamos viendo las tareas de un llamado, o más bien el llamamiento de Dios que le hace a una persona, un hombre o una mujer, conlleva tareas, responsabilidades que realizar. El hecho de que, ay, Dios me está llamando, no se queda ahí, sino que la continuación que sigue es las tareas y las responsabilidades que uno tiene que tomar. Ejemplo, cuando una persona se casa, no dice, ay, pues me voy a casar, ay, me voy a casar y voy a tener un marido o voy a tener una mujer. Lo que va a conllevar de inmediato son responsabilidades. Bueno, tiene que buscar una casa, tiene que tener muebles, su cocina, su refrigerador, su estufa y cosas como esas que necesita pensar. Y de allí inicia una serie de responsabilidades. Cuando Dios llama a algo, a una tarea, a una misión, tiene responsabilidades. Aquí a Gedeón la primera responsabilidad, como vimos el domingo pasado, es que le dijo que tiene que derribar el altar de los paganos. Su mismo padre tenía un altar para Baal y lo estaban adorando. Y Gedeón, la primera tarea era derribar ese altar. Y ya explicamos lo que significa ahí, pero le doy un resumen que no alcancé a decirles la semana pasada. El llamado de un servidor de Dios, su primera tarea es derribar sus altares de sus dioses personales. El dios personal puede ser el materialismo, puede ser la familia, puede ser las diversiones, puede ser la egolatría, el orgullo, la vanidad, la soberbia, la autosuficiencia, la independencia, el narcisismo y la mundanalidad. Y así podemos seguir la lista, y la lista va a ser larga. Todas estas son dioses falsos que el ser humano se hace y el ser humano le coloca en un altar. Bueno, no solamente los llamados al servicio, sino que todos los cristianos, todos los creyentes que Dios los llama a la salvación, es importante derribar su sistema de adoración. Ok, vamos con el número 2. El número 2 va a consistir en construir un altar verdadero. Una vez que destruimos nuestro altar, nuestro sistema de adoración, porque eso es lo que trató el punto número 1, sistema de adoración. Cuando venimos a Cristo, traíamos consigo un sistema de adoración que nos enseñaron nuestros padres, en la sociedad, una religión que traíamos bien abrazado, y la primera tarea es destruir ese sistema de adoración. Número 2, construir un altar verdadero, construir un nuevo sistema de adoración. Si adoramos la egolatría o el narcisismo nosotros mismos, o éramos muy materialistas o soberbios o mundanos o otras cosas más, necesitamos renunciar a eso y construir un nuevo sistema de adoración. En el capítulo 6, ahí estamos en el capítulo 6, vamos al 24, vamos a ver allí a Gedeón en el momento del llamado, cuando él se dio cuenta, fíjense bien, cuando él se dio cuenta que el que estaba hablando con él era Dios mismo, fíjense lo que hizo el versículo 24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Aquí tuvo su origen, aquí tuvo el origen de Jehová Shalom, el origen o donde Dios descubrió esta característica de Jehová Shalom. Aquí es donde se originó en Jueces capítulo 6 versículo 24.
Pero lo que yo quiero enfatizar es que él edificó un altar allí delante de Dios. Ahora vamos a continuar más adelantito, vamos al 27, porque ya vamos ahí. Versículo 27, dice: Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. ¿Sí? Lo hizo de noche. Dios le dijo que allá arriba, en las montañas, allá arriba donde estaba el altar que hizo tu padre, allí vas a construir un nuevo altar. Ahí lo vas a hacer. Y la misión que Dios le estaba haciendo a Gedeón no era muy fácil. No era nada fácil, porque tenía que destruir un altar familiar, un sistema de adoración que pertenecía a su padre, y era bastante complicado. Él entonces lo llevó a cabo en el transcurso de la noche, cuando nadie lo podía ver. Él llevó a cabo eso, pero también construyó un altar para Dios allí mismo en ese lugar, y eso estaba sustituyendo el altar que había derribado. Mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Fíjese bien, cuando tú tienes que sacar algo de tu vida o derribar algo de tu vida, tienes que construir inmediatamente lo contrario que tú derribaste. Ejemplo, si tú vas a derribar el doble ánimo en tu vida, tienes que construir y plantar la constancia, porque el doble ánimo es inconstancia. Entonces tú derribas la inconstancia en tu vida y tienes que edificar en el mismo momento la constancia, practicar y ser disciplinado, ser constante. Bueno, a Gedeón derribó un sistema de adoración, pero al mismo tiempo construyó un nuevo altar que pertenecía a Dios. Y cuando Dios le dijo, vas a llevar 2 toros para derribar a Baal, y uno de ellos lo vas a sacrificar. Fíjense bien, una cosa muy importante que aquí vamos a descubrir, que ese toro tenía 7 años de edad. Dios le dijo, vas a conseguir un toro de 7 años. Ese número o esa edad del toro simboliza de alguna manera el tiempo que el pueblo de Israel estuvo bajo opresión de los madianitas y los amalecitas. Eran dos países, 2 nacionalidades que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Estaba simbolizando 7 años de opresión, lo vas a redimir con un toro de 7 años. Y eso es lo que hizo Gedeón, de ofrecer un sacrificio allá arriba donde estaba el altar que había edificado su padre. Y eso sería como una señal, se estaba levantando a Gedeón, porque no era algo fácil de derribar un altar familiar, porque inclusive al día siguiente la gente se dio cuenta y vieron que no estaba el altar, ya no estaba Baal, ya no estaba Acera, ya no estaban los 2 dioses que adoraban los israelitas. Y dijeron al papá de Gedeón, queremos a tu hijo y lo vamos a matar, porque destruyó nuestro altar y destruyó nuestro Dios. Y dijo su padre, si Baal es Dios, pues que él lo vengue. Si realmente es Dios, que él vengue, que haga venganza. Entonces aquí el papá de Gedeón no se prestó para decir, sí, vamos a matar a mi hijo, vamos a matarlo porque derribó, inclusive es mi altar, es mi Dios, yo lo edifiqué. Él dijo,
si Baal es Dios, que él haga la venganza. Y definitivamente no hizo nada. Baal no hizo nada, porque no es Dios. No hizo nada, no se vengó. En cambio, Gedeón logró atraer el corazón de la nación hacia el verdadero Dios. Ok, vamos a la tercera tarea. La tercera tarea que recibe Gedeón es el cambio de identidad. El cambio de identidad. Y aquí, aplicando a nuestra vida, nosotros necesitamos aceptar ese cambio de identidad. Vamos al versículo 32, dice: aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. ¿Ok? Aquí encontramos ahora que Dios le cambia el nombre. Diga conmigo, le cambia el nombre. Le cambió el nombre. Y en el transcurso de la Biblia encontramos muchos ejemplos en donde Dios le cambia el nombre a ciertas personalidades. Y comenzando con Abraham. Recuerden que Abraham era su nombre original, que significa Padre excelso de una multitud, o padre, nada más Padre excelso. Y Dios le añadió una letra más a ese nombre y se llamó Abraham o Abraham. Y eso significa Padre excelso de una multitud. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el cambio hizo una gran diferencia y algo mucho más mejor. A Jacob le fue cambiado su nombre, que Jacob significaba suplantador, y lo cambió por Israel, que significa el que prevalece con Dios. En el Nuevo Testamento encontramos un ejemplo, por ejemplo, a Simón Pedro. Su nombre era Simón o Simeón y significa oído. Y le fue sustituido ese nombre por Pedro, que significa piedra. Entonces la diferencia es enorme. Bueno, Gedeón significaba su nombre cortador y pasa a ser Jerobaal, que significa destructor de Baal. Fíjese bien, destructor de Baal. Ahora, es bueno comparar el carácter de esos individuos que fueron cambiados sus nombres y notar si hubo diferencia o no hubo diferencia. Ok, bueno, si ustedes han leído la historia de Abraham, si notan, según la lectura que han leído o lo que han leído de la vida de Abraham, ¿han notado algún cambio o alguna diferencia en su vida cuando era Abraham a Abraham? Les pregunto, ¿han notado algún cambio o no? ¿Han notado algún cambio cuando Dios le cambió el nombre de Jacob, de suplantador a Israel? Si han leído, ¿han notado algún cambio o no? ¿Sí o no? ¿Qué cambio han notado en el aspecto de Simón? De Simón a Pedro. ¿Han notado el cambio o no? Bueno, se requiere leer, pero se requiere analizar un poquito. Cuando tú leas esa parte, analízalo y continúa leyendo. Cuando tú lees, en el momento del cambio, lee ahí en adelante y compara del cambio en adelante y hace una comparación del cambio atrás. Si hubo un cambio o no hubo un cambio. Bueno, para mi propia experiencia y lectura, yo he notado cambios. Si los cambios no son gigantescas y extraordinarios, pero en realidad sí ha habido cambios. Aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Qué nombre nosotros mereceríamos que Dios nos pusiera? ¿Qué nombre quisiera Dios ponernos? Por ejemplo, el nombre de Jacobo significa ventajoso. El nombre de Hilario significa risa.
El nombre de Sofía significa sabiduría. El nombre de Irene, paz. ¿Qué nombre usted le gustaría tener? A lo mejor tu nombre te quedaría mucho más que significara reverente, o significara obediente, o que significara diligente, o que significara gozoso, o que significara servidor, o que significara adorador, o que significara verdadero cristiano. Necesitamos un cambio de nombre, y que ese nombre realmente nos dé una nueva naturaleza y una nueva identidad, porque nuestro nombre muchas veces no nos ayuda mucho, ¿sí? No nos ayuda mucho. ¿Qué nombre Dios le gustaría ponernos para que nosotros cambiemos? ¿Qué nombre le gustaría? Ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, dice la Biblia que Dios nos va a poner un nombre. ¿Qué dice Apocalipsis 2, 17? Búsquenlo rápidamente y miren lo que dice: nuestra identidad. Y dice ahí que Dios nos va a dar una piedrecita blanca, y en esa piedrecita está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Tú vas a recibir esa piedrecita, y en esa piedrecita va a estar tu nombre nuevo. Ese nombre con la cual vas a poder permanecer y estar en la presencia del Señor. Porque el nombre que tienes a lo mejor no sirve para nada, ¿sí? Imagínate los que se llaman Guadalupe. ¿Saben lo que significa Guadalupe? Imagínate otros nombres, un sinfín de nombres. Ese nombre no puede estar en la presencia del Señor. Dios va a cambiar nuestros nombres, ¿verdad? Y desde el momento que aceptamos a Jesús, el deseo de Dios es cambiarnos definitivamente desde nuestra naturaleza interior. Número 4. La tarea número 4 que le encontramos en el versículo 33, 6:33. Dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Capítulo 6, versículo 33 en adelante. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como ha dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, la cuarta tarea que Dios le comisiona a Gedeón es reunir un ejército, reclutar un ejército, formar un ejército. Cuarta tarea de Gedeón. Bien, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, está caracterizado, o el pensamiento de Dios, que su iglesia se convirtiera en un ejército. Usted debe ser parte de ese gran ejército. Usted debe tener la mentalidad de un soldado. ¿Dicen amén? Dice: soy un soldado, pero ese soldado que no funciona. Recordemos que cada país tiene un ejército, tiene soldados, y cada país recluta sus soldados, pero esos soldados, esas personas, esos hombres, hoy en día ya hay mujeres soldados, no solamente los reclutan y los ponen en el ejército y los envían a las misiones. Tienen que pasar un tiempo de entrenamiento, tienen que conocer de qué se trata el asunto, tienen que conocer de qué se trata su trabajo, cuál va a ser su misión. Tiene que conocer muchas cosas actualmente. Bien, usted como cristiano
pero que Dios lo quiere convertir en soldado, en parte de su ejército. Y para eso usted necesita conocer las leyes de Dios, los reglamentos de un soldado, los reglamentos de ese ejército. Y aquí está las normas, los estatutos, aquí está lo que Dios quiere que tú hagas como un soldado de Cristo. Lamentablemente, los cristianos no son soldados. Fíjense bien, lamentablemente el Señor, yo creo que tiene un poco de tristeza, un poco de enojo, un poco de desilusión, un poco de molestia, porque sus hijos no son soldados. No nos comportamos como soldados, no nos comportamos como parte de un ejército. No entramos a la guerra, no vamos a la guerra, no defendemos nuestro reino, amados, no defendemos el reino de Dios, no defendemos nuestro territorio, no peleamos a favor del rey. ¿Se fijan? Y esa es una pena, que nosotros como cristianos no defendamos el reino y no peleamos para el rey. ¿Y sabe cómo se ve eso? Si se trata de orar y de interceder, no lo hacemos. No oramos, no intercedemos. Ni nosotros mismos a veces oramos por nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros orar si Dios nos habla de que entremos a la guerra y conquistemos una nación orando e intercediendo? ¿Cómo Dios nos puede confiar de que oremos por una nación, que lo conquistemos en oración para que se arrepientan y lo conozcan, si nosotros mismos no oramos ni por nosotros mismos? Y no venimos a nuestra congregación a los jueves de intercesión y de oración y no estamos ahí. ¿Usted cree que usted es un soldado? Pero el Señor sigue reclutando. Yo no sé hasta cuándo el Señor va a seguir reclutando, o a lo mejor hasta en el último momento, pero estoy recordando una enseñanza, una predicación de Rudy Gracia. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia antes del arrebatamiento? Y entre ellos, uno de los puntos importantes que tiene que hacer la iglesia es intercesión. Es decir, tomar la función de un soldado, tomar la función de un guerrero, tomar la función de conquista, de ir a conquistar, a salir a la batalla. Aquí Gedeón estaba comisionado a reclutar un ejército para enfrentar precisamente a los madianitas y a los amalecitas. Nosotros, la iglesia de Cristo tiene muchos enemigos, entre ellos grandes potestades, grandes principados, grandes gobernadores y grandes huestes de las tinieblas. Pero la iglesia de Cristo, como no tiene la función y no agarra la visión de un soldado, pues ¿cómo puede confrontar a ese enemigo? ¿Se dan cuenta? Necesitamos hacer conciencia y necesitamos conocer nuestra identidad. Y probablemente si tú llegas a ser libre de ese espíritu del doble ánimo y la inconsistencia, probablemente allí será el inicio de tu vida a ser un verdadero soldado de Cristo. Si no, no sé qué va a pasar de tu vida. Yo creo que eso será el inicio de tu vida. Ahí será el inicio de tu reclutamiento
será el inicio donde vas a estar en la base militar para ser entrenado, ser instruido y ser capacitado para poder tomar las armas y salir a